Hemos llegado a un tema bonus track donde vamos a tener un coincidir, a ver cómo podemos utilizarlo para automatizar nuestras fórmulas, y un desref. Desref es una función poco desconocida por la mayoría y a mí particularmente me encanta. Entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Veamos lo siguiente. Copié todos los títulos del primer cuadro y los pegué aquí abajo. ¿Ok? Veamos entonces, vamos a probar qué es coincidir. Para eso vamos a, antes de mezclarlo con otra función, vamos a probar primero qué es lo que hace la función coincidir. Bien, vamos a ver qué tiene. Dice valor buscado. Nuevamente, igual muy similar al concepto que nos pone en un buscar B. Entonces vamos a relacionarlo con fecha en este caso. Y vamos a poner matriz buscada. Vamos a seleccionar estos campos. Matriz buscada. F4. Punto y coma. Tipo de coincidencia nos dice. Menor que, coincidencia exacta, mayor que. Vamos a poner 0 para mantener la coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, enter. Y fíjense que nos dice 1. Nosotros si desplegamos hacia abajo y estiramos esta función, fíjense que nos dice 1, 2, 3, 4. Y esto parecería que estuviera ordenando o poniendo los números en orden. Sin embargo, fíjense qué pasa si yo copio documento y lo pongo acá arriba. Me aparece 2. Entonces, ¿qué parecería que está haciendo? Que nos está indicando en qué posición se encuentra cada uno de estos textos respecto a la matriz que hemos seleccionado. ¿Bien? ¿Y esto a qué les llama la atención a ustedes? ¿Dónde lo podríamos utilizar? Claramente, en un buscar B. Entonces, vamos a copiar este fecha 2, vamos a pegarlo acá. ¿Sí? Nos dice 5. Entonces, vamos a ver cómo podemos combinarla con un buscar B. Más, buscar B. Seleccionamos el número que estamos buscando. Y en este caso, ¿se acuerdan cuando queríamos arrastrar la función? Vamos a apretar F4 una vez, F4 otra vez para que nos frise la fila, y en este caso quiero que me frise la columna H. ¿Ok? Muy bien. Punto y coma. Matriz. Seleccionamos la matriz. En realidad, si estamos buscando el documento, ¿qué vamos a seleccionar a partir de documento? ¿Ok? Recuerdan que habíamos puesto la fecha, habíamos puesto más y la primera columna porque nosotros en el buscar B necesitábamos que lo que estábamos buscando sea la primera columna de nuestra matriz. Entonces ponemos punto y coma, indicador de columnas, y acá es donde entra el coincidir. Porque se acuerdan que nosotros teníamos que estar modificando o ingresando qué número de columna es cada uno de los títulos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner coincidir. ¿Coincidir qué? Y vamos a seleccionar el título. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Vamos a frizar la fila. Bien, porque cuando bajemos nosotros necesitamos que se mantenga sobre la fila 4. ¿De acuerdo? Punto y coma. ¿Y a dónde vamos a salir a buscar cliente? En este rango de datos. Bien. Mantenemos frisado también. Punto y coma, tipo de coincidencia, 0 exacta. Cerramos paréntesis. Y ahora, ¿a dónde volvemos? Al buscar B. En donde ponemos punto y coma, y acá nos va a decir qué tipo de coincidencia teníamos que poner en el buscar B. Ponemos 0 para que sea exacta, cerramos paréntesis, enter. Y fíjense que nos dice cliente 2. Todo este tema, ¿para qué era? ¿Para qué tanta vuelta con el coincidir y ver otras cuestiones? Que nosotros, si arrastramos esto, y ahora hacia abajo, fíjense que lo que está haciendo es mantener el buscar B y todos con una misma fórmula. Eso es lo bueno y lo rico del coincidir. Que nosotros mantuvimos, ahora tenemos en la 3, cliente 3, 159.919,36, perfecto, fecha 3 del 3. Y fíjense cómo mantuvimos la función buscar B, una única, tardamos un poco más y fue un poco más complicada, pero con una sola la aplicamos para las 9 celdas. Esto es lo que ganamos con coincidir. Veamos entonces qué podemos hacer con desref. Y ante todo, otra vez, vamos a probar qué es desref.
Eso vamos a poner acá, desref. Y vamos a copiar este formato. Con derecho, pegado con el pincel, desref. Vamos a probar entonces. Vamos a poner más desref. Y dice referencia. Muy bien. Probemos, no sé, vamos a poner en la primera columna y primera fila de nuestra matriz. Punto y coma. Y nos dice indique fila y columna. Fila 1, punto y coma, columna 1. Y acuérdense que todos los conceptos que teníamos entre corchetes son optativos. Lo que vamos a cerrar paréntesis y vamos a apretar Enter. Y fíjense que nos dice 1-1. ¿Qué será esto 1-1 con respecto a 1 y 1 que pusimos nosotros? ¿Ustedes qué opinan? Fíjense, estamos en la columna 1. Si bajamos 1 y nos corremos 1 hacia la derecha, ¿dónde llegamos? Al 1-1. Bueno, si esta teoría es correcta, si nosotros ponemos un 2, debería movernos o el 2 para acá o el 2 para acá, si esta teoría fuera correcta. Vamos a poner un 2 a cualquiera, tanto al fila como a la columna, es indistinto, a ver qué nos da. Apretamos Enter y fíjense que lo que baja es 2 de esta forma y se corre 1 a la derecha y nos dice 1-2. Entonces vamos a probar, como para quedarnos tranquilos, que no es un truco de magia. Apretamos al revés y fíjense que ahora lo que se corre es 2 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder mezclar toda esta información? Lo que vamos a hacer es ir, le vamos a poner desde B14. Y venimos para la función, más de ref, abrimos paréntesis y nos vamos a posicionar en documento porque estamos trabajando con documentos. La tenemos que frizar porque necesitamos que esto cuando corramos no se corra. ¿Ok? Punto y coma. ¿Cuántas filas nos vamos a correr? ¿Qué nos va a indicar cuántas filas tenemos que corrernos? El número de documento. Entonces vamos a poner coincidir que valor de documento, lo seleccionamos y frizamos también. ¿Qué frizamos? La columna H. Punto y coma. Matriz buscada. Vamos a seleccionar toda esta matriz. ¿Ok? F4 para frizar. Punto y coma. Tipo de coincidencia, 0 para exacta. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Y ahí nos va a decir que indiquemos cuántas columnas tenemos que movernos. Y que podemos utilizar también. Otro coincidir. Coincidir. Bien. ¿Y qué vamos a seleccionar en este caso? El cliente. ¿Y qué vamos a frizar? La fila, que en este caso es la 14. Punto y coma. ¿A dónde va a salir a buscar esto? Desde cliente. Bien. Porque si nos va a decir 1, se va a correr 1 hacia abajo. De la misma forma, tenemos que verificar nosotros en la fila. Entonces, no va a ser frisada desde la 14, va a ser frisada desde la 15. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces va a correr 1 hacia abajo, 1 hacia la derecha para llegar a la próxima columna y a la próxima fila. Bien. Entonces, ponemos P4, punto y coma, coincidencia exacta, cerramos 0. Bien. Cerramos paréntesis, nos falta un paréntesis más, Enter, y fíjense que para el documento 2 nos está diciendo cliente 2. Bueno, veamos si funciona para el resto. Y fíjense que de la misma manera nos está trayendo los mismos datos que habíamos traído en el documento anterior, en la sección anterior. Y de esta forma llegamos a la misma información con desref y con buscar B más coincidir. Desde una sola celda formulada, pudimos arrastrar para todas. ¿Probamos? Y cerramos el tema de ref con el siguiente punto. Vamos acá, vemos esta hoja que habíamos guardado y veamos. A ver qué tenemos. Dice montos, suma y cantidad. Bien. Entonces toda esta suma podemos ver que nos suma 715 pesos. Y toda esta contar, ¿qué nos dice? ¿Cuántos hay?
Entonces veamos qué otras opciones tenemos para desref y para ir cerrando este tema. Vamos a poner más suma. ¿Sumar qué? Podemos poner desref. No se asusten, no se asusten. No es muy distinto a lo que ya vimos. Entonces nos va a decir el desref. Y acá no vamos a frizar nada porque no vamos a arrastrar nada. Simplemente nos va a decir acá el monto que queremos saber. Y vamos a poner desref. ¿De dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar desde acá. Bien, desde el primero de los montos. Ponemos punto y coma. Nos va a decir cuántas filas nos queremos correr. Ninguna. ¿Cuántas columnas nos queremos correr? Ninguna. ¿Qué tan alto o qué tan ancho querés que sea el rango de selección? Bien, para esto es, sin moverse, antes se estaba moviendo y desplazando la celda o la referencia. Ahora se está estirando a lo alto y a lo ancho. ¿Ok? Entonces ahora, para una suma común y silvestre, nosotros hubiéramos seleccionado todos estos datos para una suma. Y ¿se acuerdan que solamente con las tablas podíamos hacer que se estiren los rangos automáticamente y las funciones automáticamente? Bueno, con desref también podemos hacerlo. Punto a favor del rango de celdas. Bien, es muy buena realmente la función desref y tiene muchísimos usos. Entonces, vamos a estirar el alto de la función. ¿Dónde tenemos el dato de qué tan alto es este rango? En la cantidad. Bien, entonces, cerramos paréntesis del desref, cerramos paréntesis de la suma, apretamos Enter y si esto sale bien tendría que decir 715. Enter y nos dice 715. Y ahora con la prueba de fuego vamos a poner un monto más acá, ponemos 88 y fíjense que en ambos, ahora tomando en cuenta hasta acá, nos suma, no, tenemos el mismo formato, para aquellos que tengan algún tipo de TOC, que eso quedaba ahí feo y se estaban desconcentrando, bueno, ahí lo pusimos igual. Bien, y ahora, fíjense que el desref nos está tomando todo este rango en consideración, nos dice 803 aquí abajo, nos dice 12 también, y fíjense que la suma del total del rango nos dice 12 y la suma nos dice 803. Por lo tanto, la suma se estira en su selección 12 números. Ahora, si copiamos y pegamos nomás, fíjense que nos dice 13 y ambos nos dicen 891. Espero que les haya gustado. Esto fue buscar B más coincidir y hacerles conocer un poco qué es la función de ref. Espero que les haya gustado y nos vemos en el video final. Abrazo grande.